con el equipo de Maverick en Bogotá. Y ya el viernes estará con nosotros, viernes y domingo. Este viernes a las 7 de la noche y el domingo tendremos una sola reunión a las 9 de la mañana. Así que le recomiendo que madrugue, que tome para llegar y coger su lugar, porque sé que este lugar va a estar llenísimo. Ya tenemos más de 10 equipos de alabanza que vienen de diferentes lugares del país, más iglesias amigas, 5 iglesias de aquí de Cajicá, más de 10 grupos de alabanza. Viene gente de Neiva, viene gente de Sogamoso, viene gente de Tunja, viene gente de Bogotá, mucha gente. Así que usted que es el local, lo esperamos aquí el viernes a las 7 de la noche. Vamos a tener una conferencia bien especial. Y recordarles que dentro de nuestro desarrollo de nuestra agenda, el sábado 30 tendremos nuestra reunión de jóvenes, una nueva raza together, a las 6 de la tarde, para que no se lo pierdan. Y en los miércoles vamos desarrollando, hoy es nuestro segundo miércoles del mes de marzo. Hoy terminamos el discipulado que hemos venido desarrollando de los dones espirituales, equipando la iglesia, llenando la iglesia en este primer trimestre, que es llenar la iglesia de Cristo. El próximo miércoles tendremos noche de academia, y el último miércoles del mes, que es el miércoles de mitad de Semana Santa, tendremos velada de 7 a 11, concierto, palabra, administración y al final caldito, y nos vamos para la casa. Amén. Así que todo el que no vaya a viajar, lo esperamos aquí a las 7 de la noche y va a estar hasta las 11 de la noche. Vamos a tener un tiempo bien especial esa noche de Semana Santa miércoles. Bueno, y recordarles también, no olvides seguir nuestras redes sociales de Fotosíntesis, de Movimiento, de la iglesia. Cada vez vamos a darle más y más difusión a todo lo que hacemos aquí en casa, para que por favor lo tenga en cuenta. Vamos a entrar entonces en la palabra esta noche. Necesito ir rápido porque hoy va a ser algo bien nutrido, y espero que todos tengan su guía, que al entrar haya reclamado su guía. No sé si la reclamó o no la reclamó. Levanten su mano los que no tienen guía, levanten su mano para que algún servidor les haga llegar la guía del tema de esta noche, que es el tema número 3 de dones espirituales. Vamos entonces a entrar. Hoy solamente un contenido final. Vimos en el primer episodio de nuestra serie de discipulados seguidores, con el que comenzamos este año, que estamos desarrollando el tema de los dones espirituales. Comenzamos hablando un poquito acerca de lo que eran los dones espirituales. Comenzamos hablando acerca de cómo era que esos dones se podían definir, cuáles eran esos dones, el propósito de los dones. Y bueno, esa primera sesión fue una sesión introductoria. Luego el miércoles pasado vimos, no sé cuántos vinieron, el miércoles pasado vimos los principios y las reglas de ejecución, y hablamos del principio del medio, la manifestación, el ejecutor, el bien común. Y los dones fluyen sobre 2 condiciones, 2 reglas: el buen juicio y la regla del amor, para los que no se acuerdan del miércoles pasado. Hoy vamos a entrar rápidamente, no puedo hacer un estudio a profundidad de todos, y hoy vamos a ver la definición, algunas referencias bíblicas y algunas controversias con los dones espirituales. Vamos a intentar verlos todos. Recuerde, como le hablé en el primer episodio acerca de cuántos dones espirituales son muchos. La lista de dones espirituales no es exhaustiva. ¿Por qué? Porque los dones el Espíritu Santo los da para equipar la iglesia. Lo que la iglesia necesite son los dones que el Espíritu Santo reparte. Así que los que hay en la Biblia son algunos que están descritos, pero Él puede repartir dones como la iglesia lo requiera. Amén. Vamos entonces a verlos, y voy a ir muy rápido porque son varios. Vamos a leer entonces, en total hoy vamos a ver 16 dones. Son muchos. Entonces necesito su atención, necesito su esfero ágil, y necesito que esté conectado, porque vamos a ir pasando uno tras otro, y me voy a demorar un poco más en algunos que son un poco más controversiales o más difíciles de entender. Primera de Corintios capítulo 12 verso 8. Quiero que lo podamos leer del 8
del verso 8 al verso 10. Es la primera lista que hay en la Biblia y la más conocida de los dones espirituales. Léelo conmigo, por favor. Dice: pues a uno, palabra de para el Espíritu; a otro, vamos, lea. A otro, según el mismo Espíritu. Verso 9, a otro, fe por el mismo Espíritu; a otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu; a otro, poder de milagros; a otro, profecía; a otro, y a otro, diversas clases de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Ahí está la primera lista y vamos a entrar de una vez con el primero de ellos: don de palabra de sabiduría. Acuérdese, antes de que entremos, que no podemos tener acceso a ninguno de estos dones si no hubiera sido por la obra de Jesucristo en la cruz. Es decir, nadie puede experimentar los dones si no ha experimentado primero el Evangelio. Y el Evangelio consiste en que Cristo se hizo hombre, vino a morir a la tierra, fue a la cruz, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, subió a los cielos, y Él mismo dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, mi Padre les enviará otro consolador. El consolador se llama el Espíritu Santo. Y gracias a la obra de Cristo en la cruz, nosotros podemos ser morada del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo que reparte los dones hoy vive en nosotros. Amén. Acuérdese que en uno de los temas le hablé que los dones son exclusivos de los creyentes. Los no creyentes no pueden experimentar los dones del Espíritu Santo. Los dones son para los creyentes. Teniendo eso claro, entonces vamos a ver el primero, el don. ¿Y por qué hoy voy a hacer esto? Porque como la Biblia nos enseña que debemos anhelar los dones, yo necesito entender en qué consisten los dones para poder anhelarlos. Y debemos anhelar los dones mejores, dice la Biblia, pero necesitamos saber de qué se trata cada uno, no solamente para poder identificarlos, sino para poder anhelarlos. El primero de ellos es palabra de sabiduría, o el don de la sabiduría. Esa palabra sabiduría viene de una palabra que en el griego es Sofía. ¿Cómo? Sofía. Y esa palabra Sofía significa, en su definición más estricta, la palabra Sofía o sabiduría significa conocimiento completo y amplio de lo humano y también de lo divino. Acuérdese que la Biblia dice que hay tres tipos de sabiduría: la sabiduría humana, la sabiduría terrenal, que es la misma, la sabiduría divina, que es la sabiduría de Dios, y la sabiduría diabólica, o la sabiduría que tiene Satanás. Esta sabiduría que da el Espíritu Santo es la sabiduría divina, es el conocimiento de asuntos divinos. Pero lo que me interesa que usted entienda de este don de sabiduría es que la palabra sabiduría tiene que ver con la habilidad que tiene la persona que carga este don para comprender, proclamar y sobre todo para aplicar la verdad de Dios en situaciones específicas. ¿Qué significa esto? Que alguien que tiene don de sabiduría es una persona que puede entender la verdad bíblica y la puede aplicar de manera rápida y sencilla y de manera hábil en las situaciones de la vida. Entonces, una persona que tiene el don de sabiduría es una persona no solamente que entiende cómo piensa Dios a través de su palabra, sino que le es fácil aplicar esa sabiduría en su vida diaria. Es como el conocimiento de Dios que viene a una persona de manera sobrenatural. Y hay tres referencias ahí que no las vamos a leer, yo se las dicto, donde vemos la sabiduría de Dios en acción. Vemos la sabiduría de Dios en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo pone a un pescador sin estudios a dar un discurso donde se convierten 3,000 personas. La sabiduría de Dios vino sobre un hombre llamado Pedro, un hombre que no había estudiado, un pescador
de un nivel educativo bajo, pero que cuando el Espíritu Santo vino sobre él, le dio la elocuencia y la sabiduría para predicar, y en su predicación se convirtieron 3,000 personas. En Hechos capítulo 7, el discurso de Esteban, defendiendo la fe mientras moría, dio un discurso inspirado por el Espíritu Santo. Y en Hechos 23 encontramos el discurso famoso del apóstol Pablo. Son 3 ejemplos de cómo el don de la sabiduría viene sobre las personas. Acuérdese que cuando hablamos de un don, no es una habilidad humana, es una habilidad sobrenatural. Es Dios dándole esta capacidad a alguien de entender y de comprender sus verdades y poderlas aplicar. Necesitamos de este fue el don que pidió Salomón. ¿Recuerdan? Cuando Dios le dice a Salomón: te voy a dar riquezas, pídeme lo que quieras que te dé. Y Salomón dijo: quiero que me des sabiduría. Y Dios le dijo: por cuanto pediste sabiduría, te daré sabiduría, pero también te daré riquezas. ¿Verdad? Entonces la sabiduría es algo que podemos anhelar y pedir. Santiago dice: todo el que esté falto de sabiduría, pídala, y Dios se la va a dar en abundancia. Pero esta palabra en este contexto es: Dios da a la gente un don de sabiduría. Hay gente que tiene una capacidad, que son sabios sin necesidad de ser muy estudiados. Es gente que tiene una capacidad de expresar la verdad de Dios de una manera práctica, que usted la puede entender y la puede aplicar. Ese es el don de sabiduría. Con este don no hay muchas controversias. De hecho, no hay controversias con respecto a ver fluir el don de sabiduría. Número 2, el segundo don es el don de conocimiento, o en algunas versiones le llaman el don de palabra de ciencia. Cuando la gente lo oye como palabra de ciencia, de pronto la gente se imagina que es que Dios les va a dar la cura contra el cáncer o alguna vacuna nueva, pero no tiene que ver con la ciencia humana. Por eso me gusta la traducción más moderna, porque dice, no sé si está esa diapositiva ahí, eso, ayúdenme ahí a ir en sintonía: palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Esa palabra que usa el apóstol Pablo ahí es la palabra gnosis. Y esa palabra gnosis significa inteligencia y comprensión, habilidad para comprender o conocer acontecimientos o situaciones pasadas, presentes y futuras, única y exclusivamente de una forma sobrenatural. Entonces, ¿qué significa este don? Que Dios, de manera sobrenatural y soberana, le ha dado a las personas, a ciertas personas a las que tienen este don, la capacidad de comprender 3 cosas: las cosas profundas de Dios, ahí está en la pantalla, los misterios de su palabra y asuntos del corazón del hombre. Le cuento una historia para que usted entienda cómo fluye este don. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él dice que él nunca había visto fluir el don de ciencia de una manera tan exacta como el día que él se convirtió. Porque el día que él decidió ir a la iglesia y asistir a un servicio, a él lo motivó a ir a un servicio un versículo de la Biblia que él había leído. Y cuando él llegó a la iglesia, el predicador que estaba predicando ese día estaba predicando justo ese versículo. Pero lo curioso no fue eso. Lo curioso es que el predicador, en medio de la prédica, predicando ese versículo, dirige la predicación hacia él, lo señala a él y le dice: esto que yo estoy predicando tiene que ver contigo. Y él dice que nunca él había visto el don de ciencia o de conocimiento fluir de esa manera. Ahora, tengo que aclararle algo: todos los dones, todos solo fluyeron en uno solo. Todos. Acuérdense que una de las reglas es que no todos tenemos todos los dones. ¿Sí se acuerdan de eso? Pero hay uno que los tuvo todos y los ejecutó todos. ¿Quién sería? Jesús. En Jesús todos los dones estuvieron en acción. Este es uno de los que Jesús más ejecutaba. Y ahí hay un ejemplo que es Juan capítulo 1 verso 47, cuando Jesús se encuentra con Natanael. ¿Sí se acuerdan? Dice que Jesús vio venir a Natanael y le dijo: ahí tienen, le dijo a la gente: ahí tienen un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael preguntó: mira, ¿cómo es que me conoces? Y Jesús respondió:
antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces Jesús se fue a un acontecimiento pasado y desnudó el corazón de ese hombre. Dijo: este es un verdadero israelita, porque en él en ese momento estaba fluyendo un don de ciencia. Pero han habido más, no necesariamente con temas de predecir pasado, presente o futuro. Por ejemplo, otro muy famoso es cuando Pedro, en medio de todos los discípulos, Jesús hizo la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Sí se acuerdan de eso? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento Dios le dio a Pedro una capacidad de conocer y entender misterios profundos de quién era la persona que estaba al frente, y por eso Pedro puede declarar que Jesús es el Cristo. Otro ejemplo, 2 de Samuel capítulo 12, lo lee usted en su casa, cuando Natán le es revelado el pecado de David. ¿Se acuerdan? Y entonces Natán crea una historia para confrontar el pecado de David. Y otro don de ciencia que usted lo puede ver actuando es en el naufragio de Pablo, porque Pablo anuncia el naufragio. No sé si usted ha leído Hechos 27. Pablo le dice a la gente: señores, yo creo que este viaje va a ser de perjuicio y de pérdida, no salgamos de acá. O sea, Dios le permitió a Pablo ver que ese viaje iba a ser un viaje tormentoso, pero el capitán del barco ignoró a Pablo y terminaron en un naufragio. Así que, ¿cuál es la controversia específica con la palabra de ciencia? Que si no se ejecuta conforme a la palabra, se puede confundir con adivinación. Cuidado. O podemos caer en lo que la Biblia llama las profundidades de Satanás. En el ánimo de sonar muy profundos, lo que hacemos es decir herejías que Dios no ha revelado. ¿Me está entendiendo? Porque lo que Dios no ha revelado, Dios no lo ha revelado, punto. Pero lo que Dios ha revelado, dice Deuteronomio, en eso tenemos que ser obedientes. ¿Dices amén o no dices amén? Entonces, esa es la controversia con este. Tercero, es uno de los que a mí más me gusta y yo se lo pido al Señor todos los días: don de fe. La palabra fe viene, y que usa Pablo ahí, te traje todas las palabras en el griego para que tú entiendas qué es la raíz que está usando Pablo y a qué se refiere con ese don. El don de fe viene de la palabra pistis, que tiene dos traducciones: convicción de la verdad y fidelidad. O sea que, y escúchame bien esto porque esto es interesante, el don de fe es el don que quizás es el don que todos deberíamos tener, porque los cristianos no podemos vivir sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El justo por la fe vivirá. No vivimos por vista, vivimos por fe. Entonces, cuando no nos ha sido dado como don, tenemos otro camino, y es que es un fruto del Espíritu Santo. ¿Usted conoce gente a la que le ha sido dada la fe como don? Es gente que cree, no necesita mucha demostración, porque Dios le ha dado una capacidad a ciertas personas, a ciertos hijos suyos, para creer. Yo les puse una definición que fue la que encontré, la que más me gustó acerca de este don, y es la habilidad única de confiar en Dios contra toda circunstancia. Habilidad única de confiar en Dios contra toda circunstancia, el don de fe. ¿Dónde podemos ver este don bien claro y lo más claro posible? Pues léase Hebreos 11. Hebreos 11 es el hall de la fama de la fe. Los que por la fe hicieron cosas, y entonces usted encuentra ahí la gente que cerró boca de leones y soportaron, pasaron mares embravecidos y también cerraron bocas de leones, pero también por la fe fueron perseguidos, resistieron la persecución, la cárcel, el hambre, el frío, la desnudez, y todo eso lo hicieron por la fe. ¿Cuál es la controversia? Más que una controversia, es lo que te acabo de decir, que la fe no es solo don, también es fruto. Por lo tanto, todos los creyentes nos ha sido repartida una medida de fe. Si usted es creyente, usted tiene una medida de fe, pero la gente que tiene el don de fe tiene una fe extraordinaria. ¿Cuántos de nosotros a veces nos patina la fe? Como que nosotros decimos: Señor, a mí la fe no me fue dada como don, a mí me toca mantenerme cerca de ti, porque si yo me separo de ti, yo empiezo a dudar, porque es el resultado de la relación, es fruto. Pero hay gente que tiene una fe todo el tiempo arriba, porque tienen un don de fe.
Dios les ha dado la capacidad de creer por encima de toda circunstancia. Aquí vienen dos seguidos ahora, que son lo que se conocen como los dones extraordinarios. Uno de los que yo les dije en alguna de estas charlas, que es de los que yo le he pedido a Dios y hasta el día de hoy no me lo ha dado, el don de sanidades. ¿A quién le gustaría tener ese don? ¿A quién le gustaría tener el don de sanidad? Qué lindo sería, ¿no? La palabra que usa Pablo ahí es la palabra iama, que literal significa, ojo, significa cura, medicina, remedio. ¿Qué significa? Cura, medicina o remedio. La mejor definición que encontré de este don es que el don de sanidades es la habilidad única que Dios le ha dado al hombre de manifestar o recibir el poder sanador de Dios. El poder del Dios que sana, del Jehová Rafa, el Dios que es mi sanador. Y en esa referencia y en esa búsqueda de este don encontré un autor que lo definió de esta manera. Mira cómo lo dice: el poder que en determinados momentos recibieron los apóstoles del Espíritu Santo para curar enfermedades, ojo con esto, no siempre residió en ellos. Porque Pablo no pudo curar a Timoteo ni remover su propio aguijón en la carne, porque Dios le dio ese don solo en ocasiones extraordinarias, aunque quizás de una manera más amplia que a muchos otros. ¿Qué es lo que está diciendo el autor? Que curiosamente el que tiene don de sanidades, Dios lo usa para sanar a otros, pero no lo puede experimentar en él mismo. ¿Conocieron ustedes, por ejemplo, una señora llamada Catherine Kuhlman, que Dios la usaba mucho en milagros y murió de una enfermedad? Porque acuérdese que uno de los principios que vimos de los dones espirituales es que cuando Dios da dones, Dios da los dones para la edificación de la iglesia y para que Cristo sea glorificado, nunca para un beneficio personal. ¿Me sigue o no? ¿Sí me está siguiendo? Entonces, don de sanidades. ¿Cuáles las referencias de sanidades? Muchísimas. Es una de las cosas que más hizo Jesús en la tierra, fue sanar enfermos. Es uno de los dones sobre los cuales hay promesa, que nosotros impondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y las controversias con este don es un asunto que va a venir casi con todos los dones extraordinarios, o sea, con el de milagros, con el de lenguas, con el de profecía, y es que si están vigentes o no están vigentes todavía. Hay dos corrientes en el mundo acerca de la vigencia o no. Uno se llama el continuismo y otro se llama el cesacionismo. Los cesacionistas creen que los dones extraordinarios ya no están vigentes en la iglesia, que solo fueron necesitados para establecer el canon bíblico. Entonces esa corriente cree que, por ejemplo, ya no hay sanidades extraordinarias, ya no hay milagros extraordinarios, ya no vienen las lenguas, ya no viene la profecía, porque la palabra, el canon de Dios está cerrado. Y hay otros, como yo me considero, que consideramos que mientras que venga lo perfecto, como dice el apóstol Pablo, hasta que venga lo perfecto, los dones seguirán equipando y edificando la iglesia. Ahora, quiero decirle algo: ni uno se va a condenar, ni el otro se va a condenar, porque los dones son una doctrina secundaria. Si usted no cree en los dones, usted igual va a ser salvo, porque a usted no lo salva creer en los dones, a usted lo salva creer en Jesucristo. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Es más, todos los dones, dice Pablo, en algún momento van a cesar, van a desaparecer. No podemos fundamentar nuestra vida en algo que no es eterno. Nuestra seguridad tiene que estar en Cristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Me sigue? Ahora, que usted crea en una sanidad, yo creo. Dentro de los continuistas, que yo me defino así, existe una tendencia que es con la que yo me identifico, que se llaman los continuistas cautelosos o los continuistas prudentes. Y es que aunque yo creo que todavía todos los dones están en acción, no todo lo que parece un don es un don. Yo tengo que discernir, porque Satanás también hace milagros y Satanás también habla, y no todo lo que parece Dios viene de Dios.
Entonces yo no a todo le digo amén, aunque yo creo que Dios sana, liberta, restaura, prospera. Dios hace todo eso. Yo tengo que examinar bien qué es lo que estoy viendo al frente para no caer en la trampa. ¿Me sigue? Ok. Esa controversia está con el de sanidades, está con el que viene ahora, con el de milagros. Don de milagros. ¿Por qué las sanidades y los milagros las separan? Por eso le traje las palabras raíz para que usted entienda. Cuando Pablo habla de sanidades se refiere específicamente al poder que Dios le otorga a ciertas personas de poder curar, aliviar o remediar enfermedades. ¿Lo ve? Pero dunamis, que es la raíz que se usa para milagros, tiene que ver con, la palabra dunamis es el poder de Dios en acción. El poder sobrenatural de Dios. ¿Para qué? Hay gente a la que Dios le ha concedido el don de poder hacer milagros para poder operar por encima de las leyes de la naturaleza. Es cuando el Espíritu Santo escoge pasar, por eso ahí te puse esa definición, porque creo que es clara. El Espíritu Santo escoge pasar por encima de las leyes naturales, obrando en una persona o a través de una persona. Por ejemplo, una referencia que le doy. Usted vio dones milagrosos cuando Pedro salió de la cárcel sin ser visto. ¿Sí se acuerdan? Que los cristianos oraban porque Pedro estaba preso y Pedro salió sin llaves. La teoría dice que Pedro salió atravesando paredes. Los cuerpos no atraviesan paredes, pero Pedro fue visitado por un don milagroso y Pedro salió atravesando las paredes de la cárcel sin ser visto y estaba cuidado por 4 cuadrillas de 4 guardias. O sea, 16 soldados los cuidaban y nadie lo vio. ¿Me entiende? O por ejemplo, Cristo experimentó esto cuando visitó por 40 días con sus noches y resucitó, ¿se acuerdan? Y se presentaba aún estando ellos encerrados con puertas cerradas, y él aparecía en la mitad desafiando las leyes de la naturaleza. ¿Sí o no? O por ejemplo, vamos al Antiguo Testamento. Josué fue capaz de, con su palabra, detener el sol y detener la luna. ¿Han leído ustedes esa historia? Que Josué dice que detente sol, detente luna, y hay un día perdido en la historia, dice la NASA, que fue el día en que pudo detener el sol y la luna. Contra la naturaleza funcionó eso. ¿Sí? Es un don milagroso. La controversia con este don es la misma que con el anterior, si está vigente o no, si existen los milagros hoy. Yo creo que Dios sana y yo creo que Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos lo creen? Levante su mano y diga: Dios sana y Dios sigue haciendo milagros. Por eso le traje en el intermedio de todos los dones esta referencia para que usted entienda que esto, aparte de un don, es una promesa para los que hemos creído. Marcos 16:17: y estas señales acompañarán a los que han creído. 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas y tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. O sea que no solamente es don al que Dios decide darle esto, sino que es promesa para los que hemos creído en Cristo Jesús. Mira que ahí dice que en el nombre de Cristo. O sea que si yo no tengo el don de sanidad, solamente por creer en Cristo, yo en su nombre puedo orar por un enfermo y creer que él va a sanar. Ahora, si Dios lo sana o no lo sana, es problema de Dios. Sí, pero en el nombre de Cristo yo puedo orar por los enfermos. Por eso la Biblia dice que la oración del justo puede mucho, es eficaz. Luego viene sexto. Avancemos porque son 16. Don de profecía. La palabra que usa Pablo ahí es profeteia, que significa discurso inspirado divinamente. Una persona que habla para declarar la voluntad divina. Ojo con esto, porque aquí hay otro, este es otro que es bien polémico. El profeta, o el que tiene don de profeta, declara los propósitos de Dios de 3 maneras. Cuando una persona tiene el don de profecía,
profetiza de tres maneras. Primero, como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, reprendían y amonestaban a los malvados o las conductas incorrectas de los creyentes. Por eso usted, yo no sé si se acuerda que los profetas de la antigüedad no eran como los profetas modernos de veo un carro y una Mitsubishi y una Honda y 2 mujeres para ti, dice el Señor. Eso no viene de Dios. Los profetas de la antigüedad decían, si no corrigen su camino, se van a morir. Dios enviará juicio si no arreglan sus pasos. Entonces, la primera labor del don profético es exhortar, corregir. Número 2, consolar. El que tiene don profético no solamente habla para exhortar, sino que habla para traer consuelo al pueblo. Cuando una persona profetiza, no solamente exhorta, sino que consuela. Y casi todo lo que yo encontré con respecto al don profético dice que lo menos escaso que sucede con el don profético es que Dios revela cosas ocultas, especialmente predecir eventos futuros. O sea, Dios puede hacerlo, pero es lo menos frecuente. Pero lo puede hacer. Creemos que lo puede hacer. ¿Dios lo puede hacer, sí o no? Claro que sí. Pero acuérdese que tenemos la palabra profética más segura, que es. Por lo tanto, una persona a la cual Dios le ha dado la elocuencia para predicar la palabra, en cierto modo está profetizando, porque te está hablando la verdad de Dios. Una referencia específica de un don profético en acción es Hechos 21:10. Lo lees en tu casa, cuando el profeta Agabo, ¿han escuchado ustedes del profeta Agabo? Agabo fue un profeta que cuando vio venir a Pablo, lo vio entrar a la reunión, y Agabo cogió un cinto y se amarró él mismo. Y dijo, le quitó el cinto a Pablo que Pablo traía en su túnica, se lo quitó. Y él se amarró con el cinto de Pablo. Haga de cuenta que hizo como un acto profético, como una señal profética. Cogió el cinturón de Pablo y se amarró él. Y él dijo, así van a hacer con Jerusalén, con el dueño de este cinto. O sea, él profetizó que Pablo, cuando fuera a Jerusalén, iba a ser apresado. Cuando usted lee la historia, así pasó. Es más, cuando oyeron la profecía de Agabo, los amigos de Pablo le dijeron, Pablo, no vayas a Jerusalén. Y Pablo dijo, no, es que yo ya sé, a mí ya se me había dicho que yo iba a ir a Jerusalén para sufrir y para ser apresado. O sea, Agabo vino a confirmar lo que Pablo ya sabía. Ahí está un don profético en acción. Controversias, la misma de los anteriores. Si está vigente o no. Yo creo que sí, yo creo que todavía Dios habla. ¿Cuántos creen que todavía Dios habla? Yo creo que todavía Dios habla. Séptimo, vamos avanzando. Séptimo don. Este es uno de los que a mí más me gusta. Discernimiento de espíritus. Y esto no tiene que ver con que usted es una tabla ouija, o con que usted anda como el chavo así, un golpe sí, 2 golpes no, ¿de parte de quién? No. Eso tiene que ver con ocultismo. Discernimiento de espíritus viene de una palabra que me gusta, que es diacrisis. Y discernimiento de espíritus significa distinguir, juzgar correctamente, discernir. O sea, sencillito, una persona que Dios le ha dado el don de discernimiento de espíritus sabe hacer esto que le va a salir ahí en la pantalla. Esta para mí es la definición clave. Es la persona que tiene la habilidad de diferenciar entre lo verdadero y lo falso, lo que es del Espíritu Santo y lo que no es del Espíritu Santo. ¿Lo ve? Escúcheme, no todo el mundo puede. Por eso la mayoría de la iglesia hoy en día tiene problemas, porque le falta discernimiento. Por eso son presas fáciles, porque todavía, es más, es la advertencia más frecuente hacia la iglesia en el Nuevo Testamento, es que van a venir falsos profetas, y van a venir falsos maestros, y van a venir falsos cristos, y van a venir falsos milagros, y va a venir falsas señales para engañar a los creyentes. ¿Eso qué significa? Que la iglesia va a estar en un déficit de discernimiento. No va a saber valorar si lo que tiene al frente viene o no viene de Dios. Y acuérdese que Satanás se disfraza de ángel de luz, que Satanás engaña con un mensaje falso, tentador,
que puede haber espíritus mentirosos en la boca de falsos profetas, que hay gente que habla de parte de Dios, pero nosotros nos manda la Biblia a probar los espíritus para ver si son de Dios. Dígame. No coma entero, piense, ponga a funcionar la cabeza. Claro, como dijo Pablo, yo me expongo a todo, pero yo retengo lo bueno. Porque mucha gente ha caído en manipulación, en trampas, en estafas, en abusos, porque no tienen discernimiento. Satanás también puede hacer milagros engañosos. Satanás puede infiltrar falsos maestros en la iglesia. Ejemplo de esto, de este don en acción, Hechos capítulo 16. No sé si ustedes se acuerdan que una mujer perseguía a Pablo y a Silas. ¿Sí se acuerdan? Y daba voces detrás de ellos diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes proclaman la palabra de verdad. Pregunta, ¿eso era mentira o era verdad? Eso era verdad. Pero Pablo Pablo no dijo: ay, tan linda la hermana, gloria a Dios, el Señor confirmando. No, Pablo la oyó a esta mujer vociferar cosas que eran verdad. Pero Pablo dijo: en el nombre de Jesús te reprendo, porque Pablo discernió que lo que estaba diciendo esa muchacha, aunque era verdad, venía de un espíritu de adivinación que tenía poseída a esa muchacha. Y Pablo le reprende el espíritu y la muchacha es libre al instante. Escúcheme, no simplemente que algo sea verdad significa que viene de Dios. Usted necesita tener discernimiento. ¿Cuál es la controversia con este don? Que este don requiere madurez espiritual para evitar caer en manipulaciones. Por eso cuando un profeta viene a usted y le profetiza cosas que tienen que ver con usted solamente y no con la iglesia, no viene de Dios. Acuérdese que los dones no vienen para edificarlo a usted. Los dones vienen ¿para qué? Para edificar la iglesia del Señor, para que usted madure en el conocimiento de Cristo. ¿Me sigue o no? Ok. Octavo, y este es en el que de pronto me voy a demorar más, porque es uno de los más controversiales: el don de lenguas. ¿El don de qué? La palabra literal que usa Pablo ahí es glosa. Glosa. ¿Y sabe qué significa la palabra glosa? Literal significa lengua como parte del cuerpo. Saque la glosa. Saque la glosa, sí. Esa es la glosa. O sea, la traducción literal es lengua glosa, es lengua órgano del cuerpo humano. Pero la aplicación de esa palabra es lenguaje o dialecto usado por una persona o por un pueblo. Entonces, necesito que me regale su atención, porque uno de los dones más mal usados y abusados en la iglesia es este don. Empecemos, porque hoy le voy a desbaratar muchos mitos con respecto al don de lengua. ¿Está preparado para matar sus vacas sagradas? Ok. La primera forma en la que el don de lengua se manifiesta es la más pura y la más bíblica. Es esta que le voy a enseñar. El don de lenguas es un idioma personal que Dios le da a una persona para comunicarse con Él en su oración íntima. ¿Hola? El creyente que recibe el don de lenguas recibe un lenguaje personal. Muchas veces ni el creyente lo entiende, pero es un idioma que le permite a él comunicarse con Dios más allá de su propio entendimiento. Pero escúchame, Primera de Corintios capítulo 14 verso 2, te lo voy a sustentar bíblicamente. Y esta es una de las razones por la que el don de lenguas no viene primariamente para que toda la iglesia hable en lenguas. Mire lo que dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Ya lo entendió, solo esa frase está clara. Una persona que tiene el don de lenguas, Dios no se lo da para que se pare aquí y empiece viribara, viribiri. No. El lenguaje que Dios da, las lenguas, son para que usted de manera personal, si Dios le ha dado a usted lenguas, se comunique con Dios. No habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, porque su espíritu habla misterios. Ahora lea Primera de Corintios 14:4. Por algo, escúcheme, usted sabe que Pablo dijo que anheláramos los dones mayores y que para Pablo el mayor don es profetizar.
Es más, Pablo dice que es mejor profetizar que hablar en lenguas. Y la razón de eso está aquí en este verso. Porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Lo ve? Si aquí hay alguien que Dios le ha dado don de lenguas, el don de lenguas es para que usted lo use en su comunicación personal con Dios. Es más, si usted quiere aprender del don de lenguas, tiene que leerse 1 Corintios 14. Y en 1 Corintios 14 dice que el que habla en lenguas y no hay nadie que interprete, no hable en lenguas, que se calle, porque hay gente que no va a entender, que se va a confundir. Es más, en el capítulo 14 de 1 Corintios dice que si hay alguien que no entiende que Dios nos ha dado lenguas y nos oye hablar en lenguas, dice que estamos locos. ¿Me sigue o no? Entonces, la primera forma en la que vemos el don de lenguas es, ahora, déjeme enseñarle otra cosa. El don de lenguas puede ser lenguas angelicales o una lengua extraña que usted no conoce. Las lenguas angelicales solo aparecen una sola vez en la Biblia. Solo hay un versículo que habla de lenguas angelicales, y nosotros hemos hecho una doctrina de un solo versículo. Solo hay un versículo en la Biblia que habla de lenguas angelicales, y que Pablo lo usa en el capítulo del amor, 1 Corintios 13. Si hablara yo lenguas angélicas y no tengo amor, soy como un címbalo que retiñe. ¿Sí o no? Solo hay un versículo que habla de lenguas angelicales, pero la gente volvió de eso una doctrina. Es más, ¿sabe por qué no podemos hablar de lenguas angelicales? Porque nadie ha escuchado el idioma de los ángeles. Es más, si habláramos lenguas angelicales, hablarían en nuestro idioma. Porque cuando usted ve la Biblia que los ángeles hablaban, ¿en qué idioma le hablaron? El ángel que le habló a María, ¿en qué idioma le habló? En un idioma que ella entendía. Entonces hay gente que dice, no, es que a mí el Señor me dio lenguas angelicales. ¿Y qué es? Un jeringonza que tú te inventaste. Estás como la de los aliens. No. Las lenguas angelicales solo aparecen una vez. No puedes hacer doctrina de un solo versículo. Además, ¿quién de aquí ha escuchado hablar un ángel? O alguien de aquí que me muestre qué parte de la Biblia dice que los ángeles tienen un idioma específico. No hay un solo versículo que diga eso. Es más, para los curiosos, cuando Pablo dice lenguas angélicas, está haciendo algo que en la gramática se llama una hipérbole. Está exagerando. Él está diciendo, si yo hablara lenguas angelicales muy celestiales, muy elevadas, muy perfectas, y no tengo amor, no sirve de nada. ¿Me sigue o no me sigue? Entonces, cuando la Biblia habla de las lenguas, se refiere o a un idioma que solo lo puede entender el Espíritu, porque habla misterios que solo le permiten a usted comunicarse con Dios, o se refiere a esta segunda aplicación, que es la que vino en Hechos capítulo 2, verso 4 al 8. Dice, ¿se acuerda que estaba pasando en Hechos 2? El aposento alto, ¿sí se acuerda? Estaban todos unánimes orando y vino el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí está el verso, léalo. Y comenzaron a hablar según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hay dos explicaciones para lo que pasó ahí. El Espíritu Santo vino y les dio la capacidad de hablar idiomas que ellos no habían estudiado y que nunca habían hablado. Y si usted sigue leyendo el verso 9, 10, 11 que no sale ahí, dice que la gente empezó a hablar partos, medos, elamitas, persa, idiomas que ellos no sabían porque ellos hablaban arameo, galileo, que era un arameo ñero.
De verdad, por eso dice: estos varones galileos, ahora hablando partos, medos, elamitas, persas, ¿de dónde aprendieron ese idioma? La primera explicación es que el Espíritu Santo les dio. Ellos no empezaron a decir "Urra, ba, ba, ba". No, ellos empezaron a hablar idioma. Haga de cuenta que es como si estamos aquí orando y el Espíritu Santo pone a alguien a hablar en inglés, y a otro en ruso, y a otro en portugués, y a otro en alemán, y a otro en francés, y todos los idiomas de las naciones que estaban ahí se manifestaron. ¿La razón cuál es? Váyase al primer episodio de nuestra serie Discipulado. Dios equipa a la iglesia, y como en Hechos 2 Dios necesitaba que su evangelio se escuchara en todo el mundo, equipó a sus predicadores con el idioma que necesitaban para ir a predicar el evangelio. Eso no vino porque, ay, ¿quién de nosotros no quisiera: Espíritu Santo, dame el don del inglés, yo que he sido más brutico, Padre? No, eso no viene así. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? ¿Está aprendiendo o no? Es más, ¿dónde está Jesús? ¿Vino Jesús hoy? No. ¿No? Pastora Yes, ven, un momento. Please, come here. Porque si usted entiende esto, va a entender por qué la Biblia dice que si en la iglesia no hay un intérprete, que el que habla en lengua se calle. Pastora Yes, dinos cualquier cosa en inglés. God is love. Más. God is love and love you with all his heart. Nadie dijo amén. Exacto. Porque si ella habla lenguas, pero no hay quien interprete, dice Pablo que entonces ella, que tiene la habilidad de hablar en lenguas, no hable, que se calle. Porque el que está escuchando no entiende y no será edificado, excepto que haya un intérprete. Porque entonces ella dijo: Dios es amor y Dios te ama con todo el corazón. ¿Viste? Gracias, mi paz. Entonces sígame acá, sígame acá. ¿Entendieron bien o no entendieron bien? Entonces aquí vienen las controversias para los que están anotando. La habilidad o el don de lenguas desconocidas no es un don dado para todos los creyentes. Por favor, muera a esa visión que no es bíblica. No existe un solo versículo que diga que la señal inequívoca de que yo estoy lleno del Espíritu Santo y bautizado en el Espíritu Santo es que yo hablo en lenguas. No existe ese versículo. ¿Cuánta gente vi yo presionada que terminaron inventando un idioma porque en su iglesia le decían: si usted no habla en lenguas, el Espíritu Santo no está en usted? Y por la presión terminó haciendo bra, bri, bro, bru, bri, 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 bra, bra, bro, 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 bre, bre, bre. Y eso es un pecado y ofende al Espíritu Santo, porque usted le está atribuyendo algo al Espíritu que el Espíritu Santo no está haciendo. Las lenguas no son señal ni evidencia en ninguna parte de la Biblia inequívoca de que yo estoy bautizado en el Espíritu Santo. Tercera idea: las lenguas tienen un lugar indispensable en la vida devocional privada del creyente que le ha sido dado ese don, pero tienen un lugar pequeño en la vida corporativa de la iglesia o en las reuniones públicas. ¿Por qué? Porque si no hay intérprete, no se debe hablar en lenguas. El Señor me ha corregido algo a mí, porque yo era de los que decía: vamos, si usted ha sido bautizado en lenguas, hable las lenguas del Espíritu. Y yo puedo estar induciendo el error a alguien, porque puede haber alguien que no sabe qué está pasando y empieza a hablar cosas que no son. Por eso el siguiente don, está pegadito, es interpretación de lenguas. Esa interpretación es la palabra hermeneia, que no es una hermana de la iglesia, es la palabra hermeneia. ¿Y sabe qué significa la palabra hermeneia literal? Literal significa traducir. Traducir. Cuando una persona le ha sido dado, es más, gracias. Todo lo que leí, porque me quemé las pestañas una semana para poder hablarle de esto, y todo lo que leí dice que el que tiene don de lenguas debe pedirle al Señor este don para que sea efectivo. Porque imagine usted hablando lenguas y sin interpretar ni nada, eso es como hablar solo.
Todos los teólogos que estudié, todas las referencias que busqué dicen que usualmente la persona que ha experimentado el don de lenguas debe pedirle al Espíritu Santo que le dé la interpretación. Pero este es uno de los dones más controversiales, porque ¿qué tal que aquí nadie supiera inglés? Y la pastora Jessie dice: Dios es amor y los ama. Y yo, en el afán, digo que va a venir un meteorito en 3 días. Es que es muy peligroso. Yo vi desastres en la iglesia porque había una hermanita que decía que ella interpretaba lenguas. ¿Y sabe qué pasaba? Que tocaba hacerle caso a lo que ella dijera. ¿Quién sabe si era verdad o no era verdad? Entonces había otro que decía: así dice el Señor, hay alguien aquí que está en pecado. Y es la de la izquierda, esa usted, sí Señor. ¿Es verdad eso? Es que es muy complejo. Por eso me tomé el trabajo de hacer un discipulado de dones, porque los dones han herido y han maltratado a la iglesia, porque han caído en recipientes que no los entienden. Traducir Primera de Corintios capítulo 14 versos 13 y 14. ¿Puede leerlo? Mire, aquí está. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Más claro no te lo puedo poner. Eso es como si usted de un momento a otro viene el Espíritu Santo, le pone a hablar en inglés y usted sale extasiado. Uy, oré en inglés. Sí, ¿y qué dijo? Ni idea, pero oré en inglés. Esta semana pusieron a traducir en una prédica de Oasis, pusieron a traducir al hijo del apóstol a un pastor americano. Y yo entiendo inglés, yo sé inglés. Y yo le decía a mi esposa: no, eso no es lo que está diciendo. El predicador decía una frase brutal y este loco decía: sí, y el Señor lo va a hacer. Porque el tema no es hablar lenguas, es interpretar, es entender. ¿Sí me entiende lo que estamos viendo? Ahora mire este otro, 1 Corintios 14, 19. Mira esta brutalidad. Pablo, si usted ha leído el verso 18, Pablo dice: yo hablo más. Esto es que este Pablo era violento. Pablo dice: yo hablo más lenguas que todos. ¿Usted se imagina que yo llegara aquí y decirle: ¿usted habla lengua? No, usted habla una, yo hablo 10. Pablo le dijo a los corintios: si alguien se jacta aquí de hablar lengua, yo hablo más lenguas que todos, pero sin embargo, en la iglesia, públicamente, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Porque Pablo no está pensando en el ser el super espiritual que habla. Uy, cómo habla lengua. Es más, en la iglesia antes, el que hablaba lenguas era como: ¿qué dijo? La persona que hablaba lenguas era considerada ultra mega espiritual. Y Pablo dice: no me crean espiritual porque yo hablo lenguas. Prefiero decirles 5 palabras con mi entendimiento para que ustedes sean edificados, que 10,000 palabras en lenguas para que ustedes digan: wow, ese es mi apóstol. No sabemos qué dijo, pero es brutal, Dios lo usa. Es más, las que más hablaban lengua en la iglesia eran las que más lengua larga tenían. Pero eso es tema de otro día. Y ahora le voy a mostrar cómo nos hace espirituales no solamente estos dones, sino que ahora Romanos nos habla de otros dones. Unos se van a repetir, por lo tanto no los voy a hablar. Romanos 12 versos 6 al 8. Vamos en el 10, ya vamos acabando. Romanos 12 versos 6 al 8. ¿Lo pueden leer? Ahí van a salir otros. ¿De manera que? Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Ese ya lo vimos, don de profecía. O si de servicio. ¿Aquí hay alguien que tiene el don de servicio? El don de servir. La palabra ahí es
en el griego que usa Pablo es la palabra diaconía, de donde viene nuestra palabra diácono, que significa, ¿sabe qué significa literal diácono? Ministrar o aliviar una necesidad. ¿Usted sabe que hay gente que tiene un don para aliviar necesidades? No hablan en lenguas, no profetizan, pero sirven. ¿Y qué es servir? Es una habilidad sobrenatural que Dios le ha dado a las personas para aliviar necesidades. Qué lindo, ¿no? Por eso esta serie te libera, porque aquí no estamos, y gracias al Señor que nunca hemos sido de los que hablan lenguas y encierres en un cuarto hasta que hablen lengua y ayune hasta que hablen lengua. Y si Dios no te quiere dar ese don, ahí te vas a quedar, porque quizás el don que Dios te dio fue diácono, no glosa. Dios te dio el don de servir. ¿Sabe que en Hechos, la referencia de ese don, Hechos capítulo 6, los apóstoles dijeron: venga, nosotros no podemos predicar y además servir las mesas. Elijan de entre vosotros 7 personas de buen testimonio que sirvan. Y el Espíritu Santo eligió a 7 que tenían un don llamado servicio. Casi nadie anhela este don. Todo el mundo quiere los dones extraordinarios. Todo el mundo quiere sanidades, milagros, lenguas, profecía, pero nadie quiere: Señor, dame el don de ser un buen servidor. Que no nazca de ti. Aquí hay gente que es servidora, pero porque en su casa todos son servidores y le enseñaron a hacer así. Pero hay gente que el Espíritu Santo literal le ha dado el don de servicio. Acuérdense que estamos hablando de dones, no de talentos ni habilidades desarrolladas. Sobrenaturalmente el Espíritu Santo te puso esa capacidad. Siguiente, Romanos 12. Volvamos. Ay, verdad que yo no leí todo. Vamos a leerlo todo para poder avanzar. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta. La exhortación es un don. Ahí está. Y el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Entonces vamos al segundo. Vamos en el 11. Enseñar. La palabra que usa Pablo ahí es didasco. Es un don que Dios le ha dado a personas para enseñar y brindar instrucciones de manera didáctica, para hacer sencilla la doctrina, los asuntos complejos volverlos entendibles hasta para los más necios. El don de didasco implica que es una persona que analiza la verdad de Dios y la pone en su contexto y en su significado, pero de una manera fácil de aplicar para quien lo oye. Los maestros dotados de este don tienen una habilidad para instruir con claridad y comunicar el conocimiento de manera sencilla. Este es un don, el don de enseñar. No todo el mundo tiene el don de enseñar. Y Pablo, 3 referencias le voy a dar. En 1 de Timoteo capítulo 3 verso 2 dice, ojo con esto, que todo el que quiera obispado, pastorado, liderazgo en la iglesia, tiene que ser apto para enseñar. Qué peligro. Por eso tenemos un montón de gente en las iglesias lideradas por personas que simplemente dijeron: a mí el Señor me llamó. Sí, pero ¿y dónde está tu aptitud para enseñar? Porque si no, tu pueblo va a morir de hambre. Tu pueblo no va a ser saciado, no va a ser edificado, porque tú no tienes, no, eso no se necesita, la letra mata, el espíritu da vida, el Señor llenará mi boca. Deje de ser imprudente. Usted se iría a mandar a operar de un médico que dice: el Señor me va a guiar, yo no he estudiado medicina, pero preste el bisturí. ¿Y por qué si se expone a predicadores que no son aptos para enseñar? Filtre su oído, así como filtra el café. Porque por eso hay gente con mañas raras y doctrinas extrañas, porque oyen a cualquiera que tiene un título de pastor. Tiene que ser apto para enseñar. 1 de Timoteo 5:17 dice, no me lo invento yo, léalo en su casa y me llama mañana. 1 de Timoteo 5:17, que los que enseñan son dignos de doble honor, porque Dios les ha dado un don para hacer claro lo difícil y que usted lo pueda entender y aplicar.
Y segunda de Timoteo 3:16 dice que la escritura nos hace aptos para enseñar. El don de la enseñanza. ¿Cuál es la controversia con este don? Que ha sido perturbado, pervertido por los falsos maestros. Ahora viene uno que ojalá usted me lo entienda, porque muchos dicen: yo tengo el don de la exhortación. Yo le digo a toda gente cuántos pares son 3 moscas sin palos en la lengua. Y la exhortación no tiene que ver ni con grosería, ni con atacar a la gente. La exhortación que usa la palabra Pablo ahí es, léala, lea esa palabra, que eso no es una grosería, es griego. Lea, parakaleo, que significa llamar al lado. Ven, Camila, ¿sabe qué es paracalear? Ese sí me lo acabo de inventar yo. Paracalear es esto: alguien que tiene el don de exhortación es alguien que tiene una habilidad sobrenatural para llamar a alguien al lado, escúcheme, instruirlo, corregirlo y animarlo. Si ve que tenemos tan dañada la cabeza con esta palabra en la iglesia, que cuando uno oye exhortación, uno se imagina un regaño, el pastor así con una vara diciendo: llegó la hora de la exhortación. Pero la exhortación es una manifestación de amor. Me hago a tu lado para enseñarte, para corregirte y para animarte. Por eso Pablo dice: los exhorto a tener buen ánimo. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo Pablo? Yo me hago a su lado y les hago porras. Tú necesitas gente que tenga un don para eso. El don de la exhortación. Gracias, Cam. No todo el mundo tiene el don de la exhortación. A veces hay gente que se acerca al lado de uno y uno sale peor. ¿Ustedes no han tenido gente al lado que intenta animarlo a uno y uno sale peor de destruido? Lo ven a uno mal y se acercan con buena intención, pero no tienen el don. Y así como hicieron los amigos de Job con Job, los tipos querían solucionarle el problema a Job, pero no tenían el don, y empezaron a decirle: usted tiene un pecado escondido, usted con alguna china de la iglesia usted se acostó, usted le pegó a su mamá cuando usted era chiquito, usted maltrató a algún animal, algo raro. Y el pobre Job duró todo el libro de Job: ¿qué será lo que yo hice? ¿Será que yo le pegué a mi mamá? ¿Será que yo me robé las vueltas? Hasta que al final él llega y él se da cuenta de algo. Job al final dice: no, esto me lo dio Dios, esto me lo permitió Dios. Jehová da, Jehová quita, en todo sea el nombre del Señor bendecido. Porque cuando tú vas a gente que no tiene el don de exhortar, te sacan peor, te sientes culpable, te tiran un bulto encima, tú dices: pero ¿qué fue lo que hice? Pero cuando alguien tiene el don de exhortación, te instruye y te anima aunque te esté corrigiendo. ¿Cuántos quisieran tener este don para exhortar a sus hijos? Hay gente que cuando te exhorta te hace cambiar tu actitud, pero hay gente que cuando te exhorta te hace ir a la ducha y tú te bañas así: me siento sucio, soy una porquería, soy una piltrafa. Pero hay gente que cuando te exhorta te dice: sí, es verdad, yo tengo que cambiar. Yo he conocido médicos que son buenos para exhortar y te dicen a ti que estás gordo, pero con una habilidad que tú sales diciendo: verdad, yo estoy muy obeso. Pero hay otros que tú sales diciendo: soy un gordo desgraciado. Y es la misma verdad. Es la misma verdad. Cristo era experto en exhortar. ¿Sabe cómo le dijo a la mujer del pozo que ella era una adúltera? Ven, mi amor, 5 maridos tú has tenido, negra, y el que tienes no es tuyo, pero no es un problema de sed, mi amor. ¿Sabe qué dijo la mujer? ¡Ay! Eres profeta, voy a llamar a todos mis amigos. Pero usted se imagina que eso le hubiera caído a alguna de la iglesia: usted es una prostituta, roba marido. Esa mujer ni vuelve a la iglesia, ni convierte a nadie, ni quiere invitar a nadie, porque esa persona no tiene el don de exhortación. Cuidado. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 13, 2 referencias le voy a dar del don de exhortación. Pablo le dice a Timoteo que mientras él está ausente se ocupe de exhortar. Primera de Timoteo 4:13. Y Tito 1:9 dice que los líderes de la iglesia deben tener capacidad de exhortación. Por eso cuando tu pastor te llama al orden, no te pongas bravo, porque te está animando a que camines en la verdad correcta.
La controversia con este don es esta: se debe exhortar con doctrina y no con opiniones personales. Aquí se puso caliente esto, porque hay gente que exhorta y dice: ¿y por qué? Porque yo lo pienso así, a mí el Señor me lo mostró en un sueño. Ah, no, ustedes los frijoles suyos estaban pichos. Porque la Biblia dice en Tito 1:9, lea: debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. Hey, ¿qué es lo que necesita alguien que tiene el don de exhortación? Necesita saber Biblia, retener la palabra fiel para que sea capaz también de exhortar. ¿Cómo se exhorta? Con sana doctrina. Mire, yo tuve un pastor que cuando exhortaba a la iglesia a ser generosa, les decía: es que si ustedes no dan, ustedes roban a Dios, ladrones. Y aquí vamos a cerrar este auditorio por culpa de ustedes que no diezman. Y sabe que la gente en vez de dar salía, era como: me dijeron ladrón. No es lo mismo decirle: porque entonces ¿cómo pagamos la luz? Irresponsable. A decirle: mira, tú debes ser generoso, porque la generosidad es una virtud de los creyentes, porque es mejor dar que recibir, porque tu ofrenda redunda en acciones de gracia, de gloria a Dios y de... Si te das cuenta, te estoy diciendo lo mismo, que seas generoso, pero no te lo estoy diciendo desde mi dolor, mi doctrina, mi sentir, sino desde lo que es la Biblia. Eso es lo que dice Tito: el que exhorta tiene que exhortar ¿cómo? Con sana doctrina. Con sana doctrina. ¿Sigo predicando o termino? Ya vamos a acabar. Número 13. Se me acaba la saliva. Número 13. Son 16. Número 13. Nadie le gusta este don. Este sí que nadie le gusta. El don de dar o de repartir, el don de ser generosos. ¿Cuántos necesitan este don? Ahora no se me vaya a excusar porque ya me los conozco. A mí Dios no me dio ese don. Dios me hizo tacaño. Para la gloria de Él, Él me hizo así. Póngale la mano en el codito al que está a su lado. Póngale la mano y dígale: Señor, afloja este codo tieso. Dígale: declaramos que todo codo tieso se afloja en el nombre de Jesús. Esto va a ser bien liberador, porque hay gente que no profetiza, que no habla en lenguas, que no enseña, que no predique, que no sirve en algún ministerio en la iglesia, porque Dios le ha dado el don de dar. La palabra que usa Pablo ahí es metadidomi, que significa compartir, dar por encima de, vivir con una generosidad notable. Este don es una habilidad que Dios le ha dado a personas para que sean un canal por medio del cual Él provee recursos para su cuerpo. Qué lindo es. Qué bueno es. Señor, danos gente que tenga este don. El don de dar. Hay gente que literal se da. ¿Conoce usted gente así? Demasiado generosos. Excesivamente generosos. Dos referencias: 2 Corintios 8, Pablo estimula a dar generosamente, lo lee en su casa. Y 2 Corintios 9, Pablo habla del dador alegre. Controversias sobre este don específicamente es que este don tiene un condicionante, y lo vimos ahí en Romanos, ahorita que leímos Romanos 12, y es que el que da debe dar con liberalidad, dice. Ahí está, mírenlo. El que reparte, ¿cómo debe repartir? Y la palabra liberalidad tiene dos implicaciones: voluntariamente, generosamente. Diga conmigo: voluntariamente, generosamente. Porque es que usted no puede decir: yo tengo un don para dar, si a mí me piden yo doy. No, ese no es un don. El don es libre. El don de dar es que usted da. No, usted no está esperando a que le pidan. Usted da. Es libre y es generoso. 14. El don de presidir o dirigir. La palabra que usa Pablo ahí es proistemi,
que significa alguien que sirve para estar al frente. Eso significa que no todos sirven para estar al frente. Hola. Por eso yo cada vez que estudio la Biblia he desmontado un montón de frases. Despierta el líder que hay en ti. No, hay gente que no sirve para liderar. Hay gente que sirve para hacer caso. No, en serio, hay que ser sensatos. Hay gente que es buena segunda, pero son malos primeros. No todo el mundo sirve para estar al frente. Hay gente a la que Dios le ha dado el don de dirigir. Alguien que sirve para estar al frente. La palabra proistemi literalmente significa guiar, como alguien que dirige un barco. Es alguien que toma decisiones por el bien de todos los que van con él. Referencias: 1 Timoteo 3:4 habla de gobernar bien la casa, porque si no es capaz de tener a sus hijos en sujeción, mucho menos la iglesia del Señor. Y 1 Tesalonicenses 5:12 habla de que debemos reconocer a los que nos dirigen bien. El don de presidir. Tenemos que orar para que ese don visite nuestra nación. No, es en serio. Estamos mal. Nuestro país está grave. Estamos sin cabeza. Mucha locura arriba. 15, el don número 15. Este sí que es lindo. El don de hacer misericordia. ¿Usted ha conocido gente que le cuesta despertarse a la compasión? Pero hay gente que es fácil para ser compasiva. Porque hay un don que es el don de hacer misericordia. La palabra misericordia que usa Pablo ahí es eleo, que significa empatía con el que sufre o compasión por el afligido. Es una habilidad que Dios le da a alguien para ser sensible, diligente por las personas que sufren, por el dolor ajeno. No todo el mundo tiene esa habilidad. Es más, nuestra sociedad sufre de indiferencia. Necesitamos anhelar los dones mayores, los dones mejores, hacer misericordia. Es más, vuélveme a poner por favor Romanos 12, porque ese verso tiene, ese don tiene una cláusula: el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Porque podemos caer en la controversia de estar muy afligidos por los demás y estar amargados nosotros. La cláusula de ese don es que el que hace misericordia, ¿cómo lo tiene que hacer? Alegremente, con gozo en su corazón. Y llegamos al último, que está en la última lista de dones. 1 Corintios 12:28 es la última de las 3 listas grandes que hay de dones. Ya vimos Romanos 12, la primera parte. Vimos 1 Corintios 12, la primera parte, Romanos 12, y ahora otra vez Corintios 12, en el verso 28, Pablo habla de los últimos dones y dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros ya lo vimos, después los que sanan, ya lo vimos, los que ayudan, ese es nuevo, los que administran, ya lo vimos, y los que tienen don de lenguas. Entonces, el don 16, el último, es el don de ayudar, o los que tienen el don de ayudas. ¿Por qué no voy a hablarle de los apóstoles, los profetas, los maestros? Porque Pablo los nombra ahí como dones, pero son los ministerios. Eso nos va a tomar otra clase después. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, que también son regalos de Dios a la iglesia. Su pastor es un regalo de Dios para usted, y no es porque yo sea su pastor. Si quiere, busque otra iglesia y el pastor de esa iglesia será un regalo de Dios. Los dones de Dios, los ministerios son regalos de Dios a la iglesia. Pero este don, el último, es el don de ayudar. Y me gusta mucho, y con este voy a orar. Voy a terminar. Porque hoy no se llora, hoy no hay, ay, no. Hoy usted dice: Señor, yo quiero los dones mayores, los dones mejores, ya sé. Y sobre todo, más que pedir uno más, distinga cuál es el que Dios le ha dado a usted. ¿Cuál es el que usted carga? Porque la iglesia necesita sus dones. Yo sé enseñar. Yo creo que el don que Dios me ha dado a mí es el don de la enseñanza. Creo también que Dios me ha dado el don de dirigir.
Yo sirvo para estar al frente y poner el pecho, decir las cosas que nadie dice. Yo sé exhortar, pero yo no soy profeta. Yo no soy un profeta. Yo no me considero un profeta en una profecía. No tengo el don de sanidades. No, usted no va a ver aquí que yo, uy, es que mire cómo salen muelas y calza muelas y estira patas. No. Pero eso no me hace menos. Muera a esa doctrina de que, usted si es un monstruo, se tapa 3 muelas, usted solo habla ahí. No, es que eso antes era así. Y entonces era ver quién tenía más ki. Entonces, ¿cuántas patas alargó 3? Yo 5 le voy ganando. Una competencia de milagros y no. Quizás el que está afuera aguantándose el frío cuidando carros tiene un don de servicio que usted no tiene. O el que se aguanta a los niños y los cuida y se aguanta las pataletas de sus propios hijos tiene una capacidad para servir. De eso se trata esta serie. Ayudas, antilepsis, que literalmente significa sostener. Es aquellos que ayudan o asisten a otros en la obra del Señor. Y le traje esto lindísimo, me encantó esto. Spurgeon definía el don de las ayudas de la siguiente manera: una persona que tiene el don de ayudas necesita un corazón tierno para cuidar, un ojo pronto para ver la necesidad, un pie rápido para ir al necesitado, un rostro amoroso para animarlos y bendecirlos, un pie firme para él mismo no caer, una mano fuerte con la cual sostener al necesitado y una espalda doblada para alcanzar al hombre. Dice Spurgeon: la gente que tiene don de ayudas no son personas movidas por un cargo oficial o por una posición dentro de la iglesia. Son, mire esto tan lindo, son esa clase de hermanos que son útiles donde sea, quienes pueden llenar cualquier espacio y quienes solo están contentos cuando saben que son útiles para la iglesia del Señor en cualquier función, como sea, a cualquier hora. Qué bonito. Nadie anhela ese don. Señor, hazme un profeta y que todo el mundo sepa que cuando yo hablo el cielo se detiene. Pero nadie dice, dame el don de ayudar. Yo quiero caber donde sea, quiero ser el comodín, porque a mí lo único que me interesa es servir. Incline su cabeza, cierre sus ojos. Cuando la iglesia entiende los dones, entiende cuán necesario es lo que Dios le ha dado a cada uno. Por eso hoy te dejo 2 tareas. Primero, reconoce tu don. ¿Cuál es tu don? Segundo, anhela los dones mayores. Y si de pronto tú dices, pastor, no sé cuál es mi don, esta noche dile, Espíritu Santo, muéstrame. ¿De qué me has equipado tú? ¿Qué es eso que tú me has dado para edificar la iglesia y para que tú seas glorificado? Ahí en tu silla dile y pídele al Espíritu de Dios que sea Él reafirmando a tu corazón, dándote buen juicio, un concepto adecuado de ti mismo. Señor, tú me diste esto. Esto es lo que tú me has entregado, ni más ni menos. Esto es lo que tú me has dado. Y hoy también, si hay alguien aquí que de pronto dice, yo no sé cuál es mi don, o quizás peor, en todos los 16 que hablamos no encajaste tú, dile al Señor,
¿Cuál es el don que tú me has entregado? Para que no emprendas una carrera evangélica desgastante, de competencias, de cargas, de luchas, porque alguien te dijo que tú tenías algo que tú no lo has visto evidente en tu vida. Y luchas y te esfuerzas y te intentas convencer de algo que simplemente no ves, porque no ha sido asignado a ti. El Señor, mientras yo hacía esta serie de los dones, me exhortaba en algo y me decía: dile a mi iglesia, dile, háblales acerca de los dones, porque quiero que ellos disfruten el estar en mi cuerpo, que no se aflijan, que no quieran ser lo que no son, que no se frustren. Hay gente que le ha dado sus años al Señor, pero andan todos los días cargando una maleta de frustración porque alguien les tiró encima algo que ellos no eran. Y simplemente lo que no ha sido dado a ti nunca va a florecer. Por más que tú lo declares, por más que tú lo grites, por más que tú lo proclames, si Dios no te lo ha dado, no va a florecer. No se va a dar. Porque Él reparte como Él quiere, y a cada uno le da lo que Él quiere darle. Este año vamos a caminar más efectivos, porque vamos a descubrir los dones que el Señor nos ha dado, y vamos a ser más efectivos ahí. Quizás este año va a ser el año donde muchos van a decir: ¿sabe? Yo ya morí a la idea de ser un predicador de altar, porque me he dado cuenta que soy un buen servidor. O quizás hay alguien que va a decir: Señor, voy a poner al servicio tuyo los dones que me has dado. Soy bueno administrando. Soy una persona dadora. Soy generoso. Aún en lo poco doy y busco cómo dar. Los dones son regalos que hablan de Él. Los frutos hablan de ti. Los dones hablan de Él. Cuando un don se manifiesta, la gloria no es para ningún hombre. La gloria es para el que da los dones. Ahí donde estás, antes de que yo ore esta noche, pídele al Señor: ¿cuál es el don? Muéstrame. Muéstrame. Y si Dios te ha dado para enseñar, enseña diligentemente. Y si Dios te ha dado para servir, sirve con fervor. Y si Dios te ha dado el don de exhortar, anima a los que tú ves débiles, levántalos, anímalos a caminar en los principios de Dios. Señor, queremos una iglesia donde todos tus dones se manifiesten. Yo le oré hoy al Señor y le pedí: levanta los dones de sanidades. Queremos los dones extraordinarios, Señor, que fluyan en esta casa. Quizás no sobre mí, quizás no sobre el que yo esperaría, pero despierta las sanidades, los milagros. Te damos las gracias, Jesús. Te damos las gracias, Señor. Quiero que te pongas de pie ahí donde estás y levantas tus manos. Quiero orar. Hoy, terminando esta serie de los dones, quiero pedirle al Espíritu Santo que Él reafirme esta palabra en tu corazón. Solo Él lo puede hacer. Solo Él convence de justicia, de pecado y de juicio. Solo Él lo puede hacer. Padre, yo he predicado tu palabra. He traído la luz que tú me has dado, yo la he compartido. La claridad que tú me has dado, yo la he traído hoy, para que todo el que venía en tinieblas, en oscuridad, en duda, en incertidumbre, hoy pueda salir confiado en ti. Todo corazón que está esta noche acá, yo te pido
Que seas tú, Señor, reconfortando, animando, levantando, convenciendo, redarguyendo cada corazón que vino esta noche. Tráenos, Señor, a conocerte más y más y más y más. Todavía nos falta tanto por caminar, por ver, por aprender de ti, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por cada corazón que vino esta noche. Gracias por cada persona que hoy decidió estar aquí. Y a ti damos la gloria y la alabanza. A ti damos la exaltación por los siglos de los siglos. Levanta tus manos y dale una adoración al Señor en tus palabras. Abre tu boca y empieza a adorarlo, exaltarlo a Él. Abre tu boca y donde estás y empieza a orar, empieza a hablar, empieza a proclamar la grandeza del Señor. Vamos, levanta tu oración esta noche. Esta es una noche para que clamemos. Esta es una noche para que podamos decirle: Señor, visítanos, despiértanos a los dones espirituales. Queremos experimentar eso que no hemos vivido. Hay mucha gente acá que mientras yo enseñaba decía: wow, qué genial sería eso, qué genial sería eso. Despierta hoy tu corazón, despierta hoy tu corazón y dile: Señor, yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo anhelo eso que predicó ese hombre. Anhélalos, pídelos esta noche. El más necesario, el más indispensable, el que quizás desconocías, pero hoy atrapó tu atención. Pídeselo al Señor, clámalo en oración. Él reparte como Él quiere. Nuestra tarea es pedir, nuestra tarea es anhelar, nuestra tarea es decir: Señor, queremos más de ti. Equípanos, equípanos, equípanos para la tarea. Llénanos de ti, Señor. Anhelo conocer. Gracias, Espíritu Santo. díselo a Él. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Una vez más puedes decirlo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Y anhelo siempre, anhelo siempre estar cerca de ti. Te amo, Señor. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma por tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Te amo, Jesús. Paloma por tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Oh, llama de fuego, ven y purifícame. Gracias, Señor, por tu palabra. Llama de fuego, Gracias, Señor. ven y purifícame. Quiero que salgas de tu silla, tomes de mi mano un sobre esta noche.
la que acabamos de recibir. Seguro transformará tu vida. Gracias por conectarte con nosotros. Si necesitas acompañamiento, deseas congregarte y no asistes a ninguna iglesia, contáctanos. Estamos para servirte. Si deseas ofrendar en nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de nuestros canales digitales. Gracias por tu generosidad.